¿Cómo están mis tigres en PNL? Es momento de arrasar con nuestras metas. La fórmula definitiva para la grandeza personal está aquí en Lidera con Éxito, PNL para Bravos. Soy el tigre Serga y vengo con un rugido que te llevará al entendimiento del liderazgo y de tu mente de formas que jamás imaginaste. Y amigos míos, ¿saben qué más? Detrás de este micrófono ruge un ex peleador profesional de Muay Thai y las MMA. Sí, has escuchado bien. El apodo Tigre nace en la arena de un cuadrilátero de Muay Thai donde las papas queman. Y cada episodio de este podcast Lidera con Éxito, PNL para Bravos, te llevaré con mi energía peculiar a través de historias épicas de superación, tácticas para manejar tus emociones en minutos y estrategias para lograr el éxito y así des un paso hacia la grandeza personal y empresarial. Porque en este territorio creemos que la grandeza es una elección. Suscríbete en este podcast, en Spotify y Apple Music para no perderte este viaje único y prepárate para desencadenar tu potencial con el enfoque de un tigre hambriento de lograrlo todo. Porque en este podcast rugirás más fuerte que nunca. Así que vamos a comenzar con la segunda parte del libro Cómo cambiar creencias con programación neurolingüística según Robert Dilts. Hemos estado hablando de las creencias de entorno, así que ahora vamos a profundizar un poquito más en esto. Dentro de las creencias, estos niveles se le llaman niveles lógicos. Ese es el nombre que Robert Dilts le dio. Lo buscas en internet y vas a encontrar una pirámide, ¿no? En la que vas a encontrar todos estos niveles en los que se sitúan las creencias. Por ejemplo, si vemos los niveles lógicos en una persona, nos pone el siguiente ejemplo. Un niño no hace bien un examen. El maestro podría decir, no es culpa tuya, había mucho ruido en el aula o bien ocurrió algo que te dificultó hacer el examen debidamente. En otras palabras, el problema está en el entorno y no tiene que ver contigo en lo absoluto. Por supuesto, esto genera una mejor presión sobre el estudiante, pero el maestro también podría indicar entrándose en una conducta específica, subiendo el nivel y decir, has hecho mal el examen. En este caso la responsabilidad recae sobre el estudiante. En cuanto a las aptitudes, el maestro podría decir, no estás bien en esta materia, tus aptitudes para las matemáticas, la ortografía o lo que sea, no están suficientemente desarrolladas. En este caso, la implicación es más amplia. Con respecto a los valores, el maestro podría decir, bueno, esto no es lo importante. Lo que importa es que disfrutes mientras aprendes. Aquí está reforzando la creencia de que no es importante obtener una buena calificación, sino disfrutar del aprendizaje. Ya hemos saltado a nivel de creencia, ya estamos más allá del sujeto, abarcando todo el proceso de aprendizaje. Por lo que hace a la identidad, el maestro podría decir, eres un mal estudiante, o estás incapacitado para estudiar, o las materias no son lo tuyo. Palabras estas que afectan a la totalidad del ser del niño. Ese nivel de identidad difiere del nivel de aptitud. No es lo mismo creer que no soy capaz de sobresalir en una materia en particular que creer que soy tonto. Estos ejemplos nos están demostrando ya el impacto que tienen los distintos niveles. Hay una gran diferencia entre alguien que afirma no soy capaz de controlarme con la bebida y quien dice soy alcohólico y siempre lo seré. Cualquier cosa que asumamos como parte de nuestra identidad comenzará a ejercer un impacto muy profundo en nosotros. Nos menciona también que en los niveles lógicos en una compañía, ¿okay? ¿Cómo funciona esto? Porque Robert Dilts usualmente destacó porque llevó la PNL a los negocios, a la parte empresarial y buscó entender a la empresa como un todo, no como un sistema, como un ser humano incluso que tiene una mente consciente y una mente inconsciente, que es una manera muy interesante para evaluar una empresa, ¿no? En este caso John Grinder, Richard Bandler y Robert Dilts estaban haciendo una asesoría a Xerox. Decían que el metaprograma, que es una palabra que la vamos a explorar luego porque es bastante de PNL, ¿no? El metaprograma es básicamente lo que hay detrás del pensamiento, ¿no? Digamos, la primera pregunta que te haces cuando sientes estrés o lo primero que va a venir a tu mente, ¿no? Si estás bajo ciertas dificultades, ¿no? Entonces, digamos que el metaprograma de Xerox por el cual se movía toda la compañía era ¿cómo puedo ser una copia mejor? Y en PNL nosotros cuando hablamos de valores, hablamos del dolor y del placer y también hablamos de que las personas a veces toman decisiones por acercarse al dolor o para alejarse del placer, es que eso todo el mundo lo conoce. Entonces, el metaprograma de Xerox era justamente primero alejarse del dolor. Entonces sabemos todo el estrés que conlleva cuando una persona solamente piensa en alejarse del dolor y solamente tiene imágenes y representaciones internas, que también es una palabra de PNL, que básicamente refiere a imágenes, de cómo si una persona tiene imágenes que le generan estrés para alejarse del dolor, lo único que genera es más y más estrés, más y más ansiedad, porque lo único que puede imaginar es querer alejarse de esos futuros desastrosos, ¿no? Entonces no tiene ninguna imagen que sea, digamos, constructiva o positiva, ¿no? Dice, en la campaña publicitaria para promocionar a este
ordenador, ¿no? Xerox, dentro de todo esto, dice que fue a la empresa y una vez uno de los creadores de Xerox fue a visitar a un cliente y se dio cuenta que muchos tenían ordenadores y casi nadie estaba utilizando las fotocopiadoras. Entonces pensaron que se iban a extinguir dentro de 10 años. Entonces lo que hizo Xerox es justamente querer crear ordenadores. Entonces dice, en la campaña publicitaria para promocionar a este ordenador, el personaje que utilizaron fue un monje. Entonces, como Xerox tenía este metaprograma que les estaba comentando de cómo hacer una copia mejor o cómo alejarse de eventos futuros negativos, incluso cuando la compañía pensaba o hacía lluvia de ideas para poder lanzar campañas, pero ahora en el rubro de los ordenadores, aún así seguían pensando como fotocopiadoras, ¿no? Entonces, la imagen o digamos la campaña de éxito para ellos era un monje. Ahora se les explico, es un monje. Por supuesto, dice Robert, al pensar en tecnologías sofisticadas, un monje no es precisamente lo primero que nos viene a la mente. ¿Qué hace un monje? Un monje se sienta y copia manuscritos. La compañía Xerox estaba tan atrapada en su metaprograma que no fue capaz de darse cuenta de que este no encajaba en el ambiente en el que estaba intentando entrar. Entonces también a veces nosotros tenemos metaprogramas que no encajan con nuestro entorno. Por ejemplo, digamos, una persona que es muy introvertida, una persona que le gusta pasar tiempo sola, le gusta estar siempre consigo misma, no le gusta estar con personas en general. Pero digamos que dentro de su carrera, que le pasa a veces a muchos coaches o a muchas personas que se dedican a la oratoria, o muchos jefes a veces de empresa que tienen que dar a veces el mensaje, ¿no? Los días lunes, ¿no? Tienen que dar las palabras, digamos, motivacionales para la compañía y son introvertidos, ¿no? Entonces, en esos momentos que tienen que hacer este tipo de mensaje comunitario para liderar a todo su equipo, mantener la energía, pues muchas veces es más práctico aprender a cambiar de metaprograma y cambiar a un metaprograma más extrovertido para poder impactar y crear mejor relación con las personas que están al frente tuyo, ¿no? Porque si sigues con tu metaprograma de introvertido, entonces te es más difícil escoger las palabras correctas para que puedas justamente impactar a tus trabajadores, ¿no? Y puedas mantenerlos en la productividad y en la visión de la empresa que quieres construir. Entonces, es el peligro que tienen las personas que no cambian los metaprogramas, ¿no? Los metaprogramas usualmente es algo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Ahora no nos quiero mezclar tanto con eso, porque se abre también todo un bucle, porque es una palabra muy técnica, pero vamos a ponerlo como el primer pensamiento que te viene a la mente cuando estás bajo estrés. Esos vienen a ser tus metaprogramas, no es algo racional que tú escoges, ¿no? Es algo que, digamos, está programado más en tu inconsciente. Entonces, vamos ahora a seguir avanzando con este capítulo. A ver, ¿qué más nos dice este primer capítulo de las creencias? Dice que la recomendación que le daban Richard Bandler, John Grinder y Robert Dilts era que en lugar de gastarse el dinero fabricando ordenadores personales, debería desarrollar una tecnología que se ajuste más a lo que ya eres, no a lo que la fotocopiadora ya es. Porque en ese tiempo, estamos hablando en el año de los 80, de los 70, Robert Dilts y Richard Bandler había dicho que los metaprogramas no se podían cambiar, ¿no? Que tú nacías con ciertos metaprogramas y que esos metaprogramas te iban a perseguir para toda su vida, ¿no? Ya en el año 2010 fue que se retracta y que dice que sí, las personas pueden cambiar de metaprogramas, pero que no es lo más recomendable, ¿no? Los metaprogramas podríamos decir que es la base de nuestra personalidad, ¿no? Pero no es nuestra personalidad en sí. Entonces, justamente dice esto porque no quiere que las personas caigan en el rígido, ¿no? Tú eres así, sino siempre puedas tener la posibilidad de cambiarse si te conviene o así lo decides, ¿no? Bien, entonces luego también habla de los niveles lógicos en los sistemas familiares. Entonces ya hemos visto en los sistemas personales, hemos visto en los sistemas empresariales, ¿no? Cómo es una empresa cuando no cambian los metaprogramas, y también hemos visto en los niveles personal empresarial, ¿no? Cuando eres un líder y tienes el metaprograma introvertido, ¿no? Y tienes que cambiar para poder conectar mejor con las personas. También hay metaprogramas, en los niveles lógicos en los sistemas familiares. Estamos en los niveles lógicos, disculpen, me estoy mezclando con los metaprogramas. En los niveles lógicos en los sistemas familiares. Entonces hemos visto los niveles lógicos en el trabajo, en lo personal y en el liderazgo, y ahora vamos a ir con la parte de los familiares. Porque lo mismo que sucedió a Xerox ocurre en la familia cuando un adolescente crece. Dice, también hay una identidad familiar. Al principio el niño es más o menos parte del ambiente, nos ocupamos de él y pronto comienza a caminar y a desarrollar conductas y comportamientos. Entonces hay que empezar a enseñarle aptitudes sobre cómo guiar esas conductas, cómo aprender algo más que no sea solo romper cosas. Y por supuesto en la escuela el niño desarrollará directamente cada vez más aptitudes. Pero los problemas inician cuando el niño empieza a desarrollar sus propias creencias y
y cuando desarrolla su propia identidad, el conflicto finalmente estalla. Por regla general, los hijos desean desarrollar su propia identidad y no ser solo una parte de la familia. Quieren ser ellos mismos. Ya no les interesa hacer las cosas porque los padres lo digan o porque es lo que la familia desea. Quieren hacer algo porque ellos mismos han decidido hacerlo y no porque nadie les diga que es lo mejor. Piensa en esto. ¿Cómo sabes que estás haciendo algo porque realmente quieres o porque realmente quieres hacerlo? ¿Cómo sabes que no estás siendo influido por lo que otras personas te han dicho o por lo que el hecho de que recibirás un castigo si no lo haces? Una forma es hacer algo que nadie quiere que hagas, sabiendo que serás castigado. Obviamente, si lo haces, será únicamente por decisión tuya. Si todos los demás te están diciendo que no lo hagas porque en ese caso te vas a buscar un problema, es evidente que si decides hacerlo, eres tú quien lo ha decidido, no pudo ser nadie más. Otra forma en la que la gente reconoce su identidad es buscando aquello que no puede cambiar. Si no puedo cambiarlo, debe ser parte de mí, debo ser yo. Si no sé cómo cambiarlo, tengo que aceptarlo como una parte mía. Eso que permanece invariable se convierte entonces en el hilo que une todas mis experiencias, ¿no? Entonces, a partir de eso invariable que comenzamos a creer que somos, comenzamos a traer más experiencias como esas y a seguir reforzando esa identidad. Bien, dice, el papel de las creencias. Algo muy interesante de las creencias es que debido al hecho de que se hallan en un nivel distinto al de la conducta y al de las aptitudes, no cambian de acuerdo con las mismas normas. Un ejemplo de esto lo vemos en el relato clásico que describe las anormalidades psicológicas de un hombre que está convencido de que es un cadáver. No come ni va a trabajar. Todo lo que hace es permanecer sentado repitiendo que es un cadáver. El psiquiatra trata de convencerlo de que en realidad no está muerto. Después de estar un buen rato discutiendo, finalmente el psiquiatra le pregunta: ¿los cadáveres sangran? Tras pensarlo un momento, nuestro hombre responde: no, en un cadáver todas las funciones corporales han quedado ya interrumpidas, por lo cual no puede sangrar. Entonces el psiquiatra le dice: bien, vamos a hacer un experimento. Voy a tomar una aguja y te voy a pinchar el dedo para ver si sangras. Como el paciente es un cadáver, no puede hacer gran cosa para evitarlo, de modo que el psiquiatra lo pincha con una aguja y la sangre brota al instante. El hombre la mira muy sorprendido y exclama: ahora resulta que los cadáveres sí sangran. El asunto es que cuando tienes una creencia, ninguna evidencia ambiental o conductual la cambiará, pues las creencias no están basadas en la realidad. Tienes dicha creencia en lugar de tener un conocimiento de la realidad. Las creencias tratan de cosas que nadie puede saber realmente. Si alguien tiene una enfermedad terminal, no sabe si va a recuperarlo. No hay una realidad presente que le diga si se va a recuperar o no. Y precisamente porque nadie sabe cuál es la realidad, tiene que creer que va a recuperarse. Hay muchas evidencias que demuestran que la actitud y las creencias positivas pueden mejorar la salud en casos de enfermedades muy graves. Justamente comencé a buscar en internet acerca de esto que están afirmando y dicen que sí es importante, que sí influye en la salud, pero que en realidad no se debería fomentar tanto la rigidez de tener creencias positivas con respecto a la recuperación, porque incluso también los pacientes se llegan a estresar por creer que siempre tienen que pensar en positivo, ¿no? Entonces hay que manejar estas creencias con mucho tino y con mucho cuidado, ¿no? Sí hay que pensar de una manera optimista, ¿no? De una manera saludable. Las creencias funcionan en un papel distinto al de la realidad ambiental y conductual, por lo tanto no cambian mediante los mismos procesos. En una compañía, los valores corporativos y las políticas se modifican mediante un proceso muy distinto al utilizado para cambiar la maquinaria. Para entender mejor el papel que juegan las creencias y los procesos que influyen en ellas, vamos a repasar 3 estudios que tratan de cómo las creencias funcionan en el cambio conductual. Vamos a hablar de la pérdida de peso, la recuperación de un cáncer terminal, que es un tema que van a hablar, y las creencias en los placebos. Eso es lo que vamos a estar viendo en el próximo episodio. Y así, mis valientes tigres en programación lingüística, llegamos al final de otro episodio poderoso de Lidera con Éxito PNL para Bravos. Pero no te preocupes, la historia aún no termina. Si estás ansioso por más consejos de PNL, mentalidad y poder personal, pues prepárate para el próximo capítulo lleno de descubrimientos épicos. Recuerda, el éxito y el liderazgo son un viaje continuo y estamos aquí para recorrerlo juntos. No te quedes atrás. Sígueme en las redes sociales para recibir actualizaciones y contenido extra que te mantendrán inspirado y en movimiento. Y únete a mi manada en el tigre-serga en Instagram y TikTok. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a este podcast en Spotify, en YouTube, activa la campanita para acceder a los episodios futuros y solo busca Lidera con Éxito PNL para Bravos en tu plataforma favorita. Nos vemos.